Esperen un ratito, déjenme abrir. Está demorando mucho. Ok. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Voy a iniciar la grabación, si ya no la están iniciando. Oh, ya está, bueno, ya está grabando. Listo, chicos. Entonces, tenemos nuestra práctica de los virus respiratorios. ¿Listo? Empleando la técnica de inmunofluorescencia. ¿Sí? Entonces, recordemos nuevamente, tengo aquí la técnica que es inmunofluorescencia, ¿sí? Y tengo aquí la prueba, ¿no? La detección de virus respiratorios. ¿Ok? Bien. Entonces, empezamos. Bien. Listo, chicos. Inmunofluorescencia, ¿sí? Inmunofluorescencia es una técnica bastante antigua, ¿correcto? Aproximadamente tiene entre 40 a 50 años, ¿sí? De haberse creado. Y esta técnica, pues sirve de mucho en dos puntos importantes, ¿listo? Uno de los puntos es en investigación, ¿no? Investigación médica. Y la otra es simplemente diagnóstico. ¿Listo? Diagnóstico. O sea, ya colocando esto de aquí, ustedes ya deben saber que es una técnica diagnóstica la inmunofluorescencia. ¿Listo? ¿Y por qué es una técnica diagnóstica? Porque pues es o tiene una especificidad eh, bastante considerable, ¿no? Vamos a poner aquí el símbolo de mayor, y también si hablamos de la sensibilidad sería lo mismo. ¿Listo? ¿Correcto? Bien, entonces esas dos características hacen que sea una técnica de diagnóstico bastante robusta, bastante buena para poder identificar patógenos o proteínas en especial. ¿Listo? Esa técnica de inmunofluorescencia nació con el diagnóstico de algunos virus, ¿no? Entonces, se inició la técnica para diagnosticar ciertos virus hace unos 40, 50 años atrás, ¿correcto? Eh, ya que muchos de los virus que en ese momento aparecían, ¿sí? Eran o no eran factibles de poder aislarlos para poder identificarlos, ¿no? Poder usar la microbiología, ¿no? Para poder sembrarlos en un medio de cultivo y poder observarlos. Entonces se requería de una técnica mucho más especializada, ¿no? Y obviamente apareció la técnica de la inmunofluorescencia, ¿correcto? Que simplemente es una técnica de inmunomarcaje, como dice aquí, ¿no? Es una técnica de inmunomarcaje, ¿correcto? Eh, si es que ustedes han revisado, o bueno, recuerdan muy bien la técnica de ELISA, pues la técnica de inmunofluorescencia es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. Bien, esta técnica de inmunofluorescencia eh, a la actualidad no solamente me sirve para poder trabajar en el diagnóstico virológico, ¿sí? Sino que también me sirve para detectar
otros patógenos, ¿no? Como bacterias, parásitos, ¿correcto? Y también ha sido abocado al campo de la fertilidad, ¿no? Entonces, muchas veces podemos observar anomalías a nivel de los espermatozoides, ¿correcto? En el caso de los varones, ¿no? Y estas anomalías pueden ser reconocidas marcando a los espermatozoides con diferentes anticuerpos que tienen adheridos un fluoróforo y que nos pueden indicar la presencia de alguna patología a nivel de la estructura o función del espermatozoide, ¿no? Entonces también está abocado a ese campo, ¿correcto? Bien, también se puede trabajar inmunofluorescencia en el campo de las enfermedades inmunológicas, ¿no? De las enfermedades que tienen una respuesta inmunitaria bastante alta. ¿Listo? Llámese, por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces también está inmiscuido allí la inmunofluorescencia. Bien, si bien es cierto, el grueso de todo el diagnóstico, ¿sí? Que hace la técnica de inmunofluorescencia es netamente para trabajar con virus, ¿listo? Para trabajar con virus. Hay muchos kits diagnósticos empleando inmunofluorescencia para casi todos los virus, ¿listo? Para casi todos los virus que existen. Bien, ok. Entonces, eso en cuanto a algunos detalles sobre este tipo de técnica. Ah, ojo, no es una técnica de campo por si acaso, ¿listo? Obviamente porque requiere de un equipo especial, ¿sí? Para poder leer los resultados, que es el microscopio de inmunofluorescencia. ¿Listo? Entonces, este microscopio de inmunofluorescencia requiere de un lugar cerrado donde no ingrese luz, ¿correcto? Entonces, imagínense, no podríamos mover este microscopio a diferentes lugares y tendríamos que crear un área totalmente oscura para poder hacer las observaciones. ¿Listo? Entonces, no es una técnica de campo. Bien, eh, es una técnica bastante compleja. ¿Listo? Es muy compleja la técnica por los pasos que presenta, ¿sí? Eh, son pasos bastante largos, son varios pasos que tiene esta técnica y requiere de operadores con experiencia, ¿sí? Operador o el analista que sea, ¿sí? Que sea o que tenga experiencia verificando los resultados obtenidos. ¿Listo? Entonces, al parecer, habría más desventajas en tener esta técnica que ventajas. ¿Listo? Siempre y cuando, digamos, o se cumpla esto de que haya más desventajas en un lugar que obviamente pues no tenga todas las condiciones eh, para que se pueda instaurar esta técnica, ¿no? En el Hospital Honorio Delgado, por ejemplo, ya hace más de 3 años hay un microscopio de inmunofluorescencia y ellos estaban haciendo, me parece, perfil ANA, perfil ANCA, me parece con inmunofluorescencia, y iban a empezar la parte de lo que es los problemas de reproducción también, ¿no? Querían hacer eso. Entonces, no había un personal capacitado, ¿no? No había un personal capacitado, entonces solamente se regían a hacer las cosas básicas en el laboratorio del Hospital Honorio Delgado, ¿no? Entonces, al no tener condiciones, pues resulta siendo una técnica pues que no se puede explotar al 100%. ¿Listo? En la universidad, en el laboratorio donde estaríamos haciendo nuestra práctica de inmunología, tenemos 2 microscopios de inmunofluorescencia, ¿no? Que más que todo están listos para las prácticas de ustedes y
para la investigación, ¿no? Y en el otro laboratorio donde yo trabajo, también tenemos 2 microscopios de inmunofluorescencia, ¿no? Uno que justamente acaba de llegarnos hace unos días y otro ya más viejito, ¿no? Bueno, entonces, más que todo también para investigación es ello. Ok, chicos, entonces miren, inmunofluorescencia, ¿sí? Hemos dicho que es una técnica de inmunomarcaje. Eso es, voy a reducir este cuadro que he colocado para que me dé espacio para dibujar. ¿Listo? Hemos dicho que es una técnica de inmunomarcaje, ¿correcto? ¿A qué se refiere inmunomarcaje? Bueno, sobre una fase sólida se hace la reacción de inmunofluorescencia, ¿correcto? Esa fase sólida, ¿quién es? Es una lámina portaobjetos, ¿listo? Que la vamos a ver en un ejemplo. Y que tiene como características que en ella hay pocitos muy chiquitos, con un diámetro de menos de 1 centímetro, ¿listo? Y que tienen cierta concavidad, ¿listo? Entonces, cuando tú colocas aquí una gota de algo, esa gota no se mueve, no se esparce por toda la lámina, se queda fija allí, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una vista como que lateral de ese pocito. Entonces, simplemente yo tengo esto de aquí, ¿correcto? Y como es una técnica de inmunomarcaje, les decía, pues esta técnica de inmunofluorescencia, más que todo, detecta antígenos, ¿listo? Detecta antígenos. Entonces, lo voy a hacer esto rápido, pero lo voy a explicar más abajo, paso a paso, ¿listo? Lo que nosotros normalmente hacemos es colocar las células del paciente, ¿listo? Y en estas células del paciente, si tiene una infección de por medio o tiene lo que el analito que estamos buscando, probablemente sean los antígenos que tengan allí expresados, ¿verdad? O estén allí. Entonces, lo único que le queda a la inmunofluorescencia ir en busca de estos antígenos que están en las células, ¿listo? Del paciente, ¿correcto? Entonces, simplemente se coloca aquí un anticuerpo, ¿sí? Un anticuerpo primario, ¿correcto? Anticuerpo primario o primer anticuerpo, ¿listo? En algunos casos se utiliza un segundo anticuerpo y ese segundo anticuerpo, ¿qué tiene, chicos? Está ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Con qué es etiquetado? un complejo. ¿Una enzima? Un jugado, doctor. ¿Quién dijo en encima? ¿Quién dijo encima? Melanie Cama, doctor. Melanie, ok. Melanie, desaprobada. ¿Ya? ¿Por qué? No es enzima, es un fluoróforo, ¿ya? No, mentira, pues es broma. Fluoróforo, ¿ya? Acordémonos que la enzima venía siendo para lo que es la técnica de Lisa. En este caso, viene marcado con un fluoróforo, ¿listo? Con un fluoróforo, más fluoróforo, ¿ya? Pero también yo le llamo a esto el conjugado, ¿no? Al igual que en ELISA, ¿sí? La única diferencia que para ELISA, ¿no? Tengo el anticuerpo más enzima y para fluorescencia tengo el anticuerpo más fluoróforo. ¿Listo? Ambos se llaman conjugados, ¿sí? Ambos se llaman conjugados. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué le llaman técnica de inmunomarcaje, chicos? Obviamente porque yo marco, ¿sí? O detecto a los antígenos, ¿listo? Los voy marcando poco a poco, los marco con un primer anticuerpo, luego con un segundo anticuerpo, ¿listo? Eh, estos fluoróforos que cuando son irradiados con luz ultravioleta, por ejemplo, deben emitir una fluorescencia cuando es un resultado favorable o positivo, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí en el cuadrante, en este cuadrado, o perdón, este cuadro, los diferentes tipos de fluoróforos que existen, ¿no? Existen más, sí, pero estos son los más empleados. La fluoresceína, ¿sí? Estas es sus siglas, ¿sí? Pero esta es la fluoresceína.
absorbe luz a 494 nanómetros. ¿Listo? ¿Ok? Y emite luz, ¿sí? O irradia la luz a 518 nanómetros. Bien. Entonces, este fluoróforo que dibujé aquí, ¿sí? Pues cuando le incide un haz de luz, ¿correcto? ¿Sí? Cuando le incide luz, este señor va a absorber, ¿correcto? Absorbe la luz. ¿Listo? Vamos a colocarlo así. ¿Sí? Y luego, este fluoróforo, una vez que absorbe, emite fluorescencia. ¿Listo? Bien, y esa fluorescencia es una fluorescencia de color verde. ¿Listo? ¿A qué longitud de onda? 518 nanómetros. Y absorbe a 494 nanómetros. ¿Listo? Bien, recordemos que estamos hablando del fluoróforo llamado fluoresceína. ¿Listo? Absorbe y emite luz. ¿Cuándo emite esta fluorescencia? Cuando se ha cumplido la reacción inmunitaria, ¿no? ¿Listo? Cuando se ha cumplido solamente la reacción inmunitaria. Cuando no hay reacción de detección, pues simplemente este fluoróforo no va a emitir la fluorescencia para la cual ha sido creado. ¿Listo? Así como estos fluoróforos, pues existen diferentes tipos de fluoróforos, ¿no? Por ejemplo, otro bastante común es la rodamina, ¿no? Que emite color rojo, ¿sí? La rodamina, a 580 nanómetros. ¿Listo? El otro también es el Texas Red, ¿sí? Que también es de color rojo, a 615, como dice allí. Y otro de los más empleados es la ficoeritrina, ¿sí? Que normalmente emite luz anaranjada, ¿listo? O fluorescencia, perdón, anaranjada, ¿sí? A 575 nanómetros, ¿no? Todo es nanómetros, ¿ok? Bien, entonces, pero recordemos que estas emisiones, ¿sí? Se dan gracias a la absorción de luz, ¿listo? A la absorción de luz, ¿ok? Bien, normalmente es una lámpara ultravioleta la que emite esa luz y permite la fluorescencia. ¿Listo? Ok, lo que yo les voy a pedir, chicos, es que ustedes recuerden al fluoróforo y recuerden el color de la fluorescencia que emite. ¿Listo? Solamente requiero que ustedes recuerden eso, ¿ya? La absorbancia, la transmitancia o emisión, eso lo dejamos para los chicos de Ingeniería Biotecnológica, ¿ya? Simplemente quiero que recuerden de ese tablerito esas dos cosas. ¿Bien? Ok. Siguiente. Listo. Les había indicado que inmunofluorescencia es una técnica muy compleja y de muchos pasos. Pero si los resumimos todos estos pasos, vamos o podemos agruparlo en 4 puntos muy importantes. ¿Listo? La fijación, ¿sí? De las células y antígenos, ¿sí? O proteínas, si quieren llamarle, si tenemos otro ejemplo, ¿correcto? A la lámina de reacción. ¿Listo? Voy a fijar mis células a la lámina para poder hacer la detección. ¿Listo? Una vez que se fijan las células, yo las voy a permeabilizar. ¿Listo? Voy a tratar de perforar a la célula. ¿Para qué? Para que pueda ingresar el fluoróforo. ¿Listo? Para que pueda ingresar el fluoróforo. ¿Listo? Y sea más fácil la detección. ¿Listo? El bloqueo, ¿sí? El bloqueo. Requiero bloquear cualquier otra organela que no sea la que yo voy a detectar o, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí mi célula, ¿sí? Esta es la célula.
tengo al virus de la influenza, allí, ¿listo? Y no sé, tengo aquí la mitocondria, ¿sí? Entonces, yo tengo que bloquear a este núcleo, a esta mitocondria, y a todas las organelas que puedan existir allí dentro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando yo añada anticuerpos aquí dentro, ¿sí? Probablemente esos anticuerpos se puedan pegar al núcleo, a la mitocondria, y pueda darme un resultado falso positivo. ¿Listo? Entonces, bloqueando me va a permitir inactivar, ¿sí? a todas las organelas y me van a dejar expuesto al virus o al patógeno que quiero detectar. ¿Listo? Y finalmente la inmunodetección, ¿sí? Que es detección por anticuerpos. ¿Listo? Anticuerpos. Y como ustedes ven, así como en ELISA, yo tengo una ELISA directa e indirecta, pues aquí también hay una inmunofluorescencia directa e indirecta. Directa, solo un anticuerpo, indirecta, dos anticuerpos. ¿Listo? Bien. Ok, si ustedes ven el gráfico que está en la parte inferior, tenemos el ELISA del tipo directo, ¿correcto? Miren, tengo a mi célula, aquí tengo el antígeno, ¿correcto? Entonces, simplemente yo coloco el anticuerpo específico para el antígeno, obviamente, pero que está marcado con un fluoróforo, ¿no? Y a esto yo le llamo conjugado. ¿Listo? Pero estoy usando un solo anticuerpo para detectar a mi antígeno. Bien. Indirecta, al igual que la ELISA, ¿no? Tengo el antígeno allí fijado, ¿correcto? Uso el primer anticuerpo, ¿sí? Y luego el segundo anticuerpo, ¿no? Entonces voy a poner acá primer anticuerpo y segundo anticuerpo. ¿Listo? Y obviamente el segundo anticuerpo, que es específico para detectar al primero, lleva marcado el fluoróforo, ¿no? Entonces es demasiado parecido a una ELISA, solamente que tiene un fluoróforo de por medio esta técnica. ¿Listo? Bien. Si hablamos de la fijación, chicos, puedo yo fijar las células con glutaraldehído, paraformaldehído, metanol o acetona. De estos que he marcado son los más empleados, los más usados, los que traen mejores resultados. ¿Listo? Como ya les he mencionado, ¿sí? Como ya les he mencionado, por ejemplo, estamos hablando de la fijación. ¿Listo? Fijación. ¿Ya? Ok. Estamos hablando de los virus respiratorios. ¿Sí? Virus respiratorios. Por favor, díganme ustedes qué virus respiratorios conocen. El SARS-CoV. SARS-CoV. La influenza. ¿Podría ser TBC, doctor? Perdón, dígame todos los virus respiratorios menos el de COVID-19, los que provocan COVID-19. Ya menos los coronavirus. Empecemos, por favor. Doctor. Perdón, ¿Podría Gabriel. ser Influenza. TBC? A ver, un ratito, por favor. Por allí escuché TBC. Sí, podría TBC. ser, doctor. No es bacteria. Ya, TBC son las siglas de tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis es una Ajá. bacteria, gran negativa. Doctor, yo le Dígame. dije influencia, ¿está bien? Influencia, no. Es Influen- influenza con Sí, Z. es que estoy un poco ¿Ya? fallo. Entonces, Tenemos La gripe aviar, doctor. el virus respiratorios. Los adenovirus. un ratito, por favor, no me estresen, tranquilitos, tranquilos, yo sé que quieren participar. Levanten su mano, ¿ya? Porque escuchan muchas personas. Ya está, perfecto. Ya, tengo... Ya, hasta ahí. Listo. Hasta ahí, por favor. ¿Ya? Bien. Sol, un virus respiratorio. La gripe aviar puede ser, doctor.
Ya, vamos a poner aquí gripe aviar. Ya la vamos a colocar y luego vamos a hablar de esto. Ya, gripe aviar. Ya, gracias, Sol. Sigue. Perdón. Ya, Neil. El rinovirus, doctor. El rinovirus, ya, muy bien. Neil, rinovirus. Perdón, rinovirus. De ahí tengo a Gabriel. El adenovirus, doctor. Adenovirus, muy bien. Ya, Rolando. Puede ser el neumovirus. Metapneumovirus. Metapneumovirus. Ok, gracias. Melanie. Melanie ya participó. Ya participó usted, Melanie. Ya participó, gracias. Jacqueline. Doctor, ¿puede ser el virus de la influenza? Para influenza, muy bien, para influenza. Ok, gracias. De ahí está Ariana. ¿Podría ser el virus respiratorio sincitial? Ya. Virus respiratorio sincicial. Listo, gracias Ariana. Camila. ¿Podría ser el enterovirus? Enterovirus. Gracias. Michael. ¿Podría ser el bocavirus humano? Perdón, él. ¿Bocavirus humano? El rotavirus. ¿Parvovirus? Parvovirus. Ya no es tan común, pero sí. Ya. Listo, gracias. Eddie y Hans. No, puede ser el paramyxovirus. Paramyxovirus. Ya. Influenza. Ok. Muy bien, influenza estamos a cargo. ¿Listo? Listo, chicos, gracias. Bueno, miren, tienen ustedes ahí una lista enorme de virus. En unos comunes, otros no tanto, ¿sí? Que se presentan en otros hemisferios de la Tierra, ¿correcto? Pero los que normalmente están reportados en el Perú y hay más casos es el de la influenza, ¿listo? El adenovirus, ¿sí? Los metaneumovirus, la parainfluenza, ¿listo? Virus respiratorios sinciciales, ¿listo? Los demás también provocan cierto tipo de gripe, pero no son tan comunes, ¿listo? Bueno, el rinovirus también puede ser. Este de la gripe aviar, ¿sí? Que nos dijo Sol, me parece. ¿Listo? Vamos a hablar de ello un ratito. ¿Correcto? Influenza. ¿Listo? La influenza es el tipo de gripe más común que hay, al menos aquí en el país. ¿Listo? Y esta influenza corresponde o tiene diferentes nominaciones. ¿Listo? Unos le llaman la gripe H1N1. ¿Listo? Y justamente esta gripe ocasionada por el virus de la influenza, perdón, un ratito, ¿qué pasa acá? Ok. ¿Listo? Este virus es provocado por 3 virus que han mutado. ¿Listo? Tengo el virus de la influenza porcina, más el virus de la influenza humana, más el virus de la influenza aviar. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que en un laboratorio donde trabajaban con muchos animales, ¿sí? Una persona, imaginamos que podría ser un técnico o un investigador, estaba con gripe, ¿listo? Hubieron animales, cerdos, que tenían también ese tipo de gripe
y aves que tenían esa gripe. ¿Listo? Obviamente, los tres son los virus de la influenza, pero expresados en diferentes organismos. ¿Listo? Y hubo una mutación de por medio allí, ¿no? Y apareció la famosa H1N1. ¿Listo? Bien. En el año 2009, recordemos que ocurrió como una pequeña pandemia, ¿no? En la cual hubo muchos casos reportados acerca de esta gripe, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede con este virus? El virus de la influenza, al igual que casi el 80% de estos virus que tienen ustedes aquí, tienen como material genético ARN. ¿Listo? ARN. Y si se acuerdan ustedes de sus clases de BGM, pues el ARN es muy inestable. ¿Listo? Muy inestable, ¿no? Este ARN no tiene una enzima que logre revisar errores luego de haber hecho su replicación, transcripción y traducción, ¿no? Lo que sí tiene el ADN, ¿no? Recordemos a la polimerasa tipo 2, por ejemplo, que luego de insertar los nucleótidos, esta daba la vuelta y regresaba y verificaba que todo esté correcto, que frente a una adenina haya una timina y frente a una citosina hay una guanina, ¿correcto? Y si no había esto, pues esta polimerasa era la primera en que trataba de corregir el error. ¿Listo? El ARN no presenta esa enzima. Entonces, cuando empiezan a formarse una cadena complementaria, pues por más que haya un error de por medio, no hay quien lo corrija. Y aparecen las mutaciones. Es por eso que la mayoría de estos virus respiratorios, que tienen como material genético ARN, son plausibles de poder adquirir mutaciones continuamente. Teóricamente se dice que al año cada uno de estos virus debería mutar de 2 a 3 veces. ¿Listo? Teóricamente, no se sabe cómo. No se sabe si es que puede mutar más o menos, ¿no? Pero más o menos es un estimado que 2 a 3 mutaciones podrían aparecer por año. ¿Listo? Ok. Entonces, este virus de la influenza, ya lo voy a dibujar muy parecido al del COVID, porque casi todos los virus respiratorios son muy parecidos. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Solamente es representativo, recuerden, no tiene nada que ver con la realidad jamás. ¿Listo? Ok, chicos, miren. Este virus que tiene como material genético RNA, ¿sí? Ahí está el RNA, una sola cadena, presenta o está estructurado a nivel, en base a proteínas, ¿verdad? Presenta diferentes proteínas a nivel de su estructura de adentro hacia afuera, lo que lo hace que sea resistente a cualquier agente que pueda dañarlo, ¿no? Las proteínas que están a nivel de la cápside logran encapsular al RNA y luego las otras proteínas que van saliendo hacia el exterior van teniendo diferentes actividades, ¿no? Y hay dos proteínas muy importantes que se encuentran en la parte externa del virus, así como la proteína spike del coronavirus. ¿Listo? Estas son dos proteínas muy conocidas. La llamada hemaglutinina. ¿Listo? Y la otra, ¿sí? Está en anaranjado, es la neuraminidasa. ¿Listo? Neuraminidasa. ¿Sí? Neuraminidasa. Ok. Bien. Estas dos proteínas cumplen funciones específicas. ¿Listo? Dentro de la más importante es la siguiente. Recordemos que este es un virus respiratorio e ingresa, ¿sí? Vía aérea, ¿sí? Vías fosas nasales, vía boca, ¿correcto? Tal cual coronavirus, ¿listo?
Y una vez que ingresa hacia nuestras fosas nasales, empieza a migrar hacia los pulmones, ¿correcto? Y este señor lo que hace es, con sus proteínas llamadas hemaglutininas, pues se aferra a la célula, ¿no? Obviamente, como es un virus, ¿no? Este señor dice, necesito un hospedero, ¿no? Tengo que reproducirme, necesito un hospedero. Entonces, se ancla allí, ¿correcto? Se pega bueno, yo lo hice al revés, no importa. Se une a los receptores, ¿sí?, de nuestras células respiratorias, ¿no? Esta es nuestra célula respiratoria, ¿correcto? Entonces, una vez anclado el virus, no hay quien lo mueva, ¿listo? Anclado al receptor de nuestras células, ¿sí? Una vez anclado, este señor dice, ok, ya estoy aquí. Ahora lo que voy a hacer es ingresar mi material genético, ¿listo? Y lo que hace con la neuraminidasa es lo siguiente. Perfora, ¿sí? Perfora la pared celular de nuestras células respiratorias. Y una vez perforado, obviamente, esto funciona como una espícula, vamos a llamarla así. Una espícula es como un aguijón, como el aguijón del escorpión, ¿listo? Pero que normalmente lo tienen los parásitos. Pero les digo que funciona como una espícula, ¿por qué? Porque cuando ingresa, ¿sí? Cuando ingresa, deja ingresar su RNA. ¿Listo? Y es así la forma como nos contagia esta influenza o contagian a nuestras células y obviamente aquí dentro el virus ya es rey, pues, ¿no? Empieza su transcripción, traducción y ya no forma solo un virus, sino forma miles de virus y nos vamos enfermando. ¿Correcto? Esa es la forma de cómo ingresa este virus a nuestro organismo, ¿no? Ya se ha visto que el coronavirus ingresa mediante los receptores ECA2 de nuestras células que se unen con la proteína Spike del virus, ¿no? Otro tipo de infección que tiene el coronavirus. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, chicos, les estaba comentando, bueno, ya me salí del tema, pero ¿por qué se le llama H1N1? Bueno, H viene de hemaglutinina, ¿sí? ¿Correcto? Y N de neuraminidasa. ¿Listo? Profe, ¿por qué 1 y 1? Ah, es que esa fue la primera variante que encontraron, ¿sí? La hemaglutinina tiene aproximadamente entre 12 a 17 o 14 subtipos de hemaglutinina y esa neuraminidasa tiene aproximadamente, me parece, de 10 a 12 subtipos, ¿no? Entonces, el primer subtipo es esta, la H1N1, ¿no? Entonces, cada año van apareciendo, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, la H2N3, ¿no? La última que hubo, ¿correcto? Profesor, ¿es por eso que las vacunas se renuevan cada año de influenza? Claro, ¿no? Siempre cada año nos dice, vacúnese contra la influenza, ¿no? Vacune a su hijo, vacune al adulto mayor. ¿Por qué? Porque obviamente en un año hay mutaciones que aparecen y la vacuna que se hizo contra H2N3 ya no nos sirve, ¿no? Entonces hay que producir otra vacuna en base al virus que está de por medio en ese momento atacando. ¿Listo? Es el problema de las mutaciones, ¿correcto? Y esas mutaciones que hacen, ustedes han debido ver en la teoría, deben estar viendo inmunidad frente a virus, frente a bacterias, ¿no? Y justamente en la inmunidad frente a virus, pues se habla de cómo los virus y las bacterias evaden las respuestas inmunitarias. Y una de la evasión de la respuesta inmunitaria de los virus es la mutación. ¿Listo? Su mutación. ¿Correcto? Profesor, ¿contra quién van las vacunas? Bueno, esto es ya tema de las siguientes clases, pero las vacunas tratan de inhibir la hemaglutinina, la neuraminidasa, o bloquear al receptor de la célula. ¿Sí? Entonces, hay una tecnología que elimina o que
inhibe a la neuraminidasa o la hemaglutinina. Entonces, si las inhibe en los virus, ya no tiene cómo anclarse ni cómo introducirse. Si yo bloqueo al receptor de mi célula, pues ese receptor ya no tiene cómo hacer contacto con la hemaglutinina de la influenza, ¿no? Entonces, allí van las vacunas para este tipo de virus. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver en la última práctica cuando hablemos de vacunas. ¿Listo? Ok, bueno, me fui mucho del tema, porque al final yo tenía que hacer un gráfico bastante simple, que es la fijación. Entonces, cuando nos toman la muestra, es una muestra nasofaringea, ¿listo? Se toman en duplicado, ¿sí? Para cualquier virus respiratorio, se toma una muestra nasofaringea y siempre en duplicado, ¿no? Entonces, viene un tubito, ¿sí? Es como una tapita rosca, y dentro viene un preservante y también una sustancia que se encarga de inactivar al virus, ¿sí? Y en ese kit de muestra vienen 2 hisopos, ¿no? De repente alguno de ustedes ya se ha hecho una prueba molecular para COVID-19, ¿no? Entonces, son 2 hisopos, o citocepillos yo les llamo. Entonces, uno ingresa por nariz, otro ingresa por la boca, ¿no? Se hace la toma de muestra y esos hisopos se colocan aquí, ¿no? Y se lacra el tubo, ¿no? Entonces, se lleva al laboratorio y en el laboratorio, ¿sí? Una vez rotulado, codificado, pues al tubito yo lo someto a un movimiento bastante fuerte. ¿Listo? Un movimiento bastante fuerte, ahí están los 2 hisopos, ¿sí? Y le aplico Vortex, ¿no? ¿Sí? Es como, vamos a llamarle un vibrador, ¿ya? Algo así, entonces le empieza a dar vibraciones muy fuertes al tubo, ¿correcto? ¿Para qué? Para que los hisopos se golpeen con las paredes del tubo y dejen caer a las células que han sido tomadas. ¿Listo? Entonces, una vez que le aplico Vortex, aproximadamente de 5 a 10 minutos por muestra, lo que hago es ahora fijarlas, ¿no? En las láminas. Entonces, con una micropipeta, añado 20 microlitros a cada pocito, ¿no? Entonces tendría en cada pocito una gota de la muestra. Y la colocaría luego en acetona, por ejemplo. Acetona fría. A la lámina, ¿no? Entonces, la acetona va a hacer que se fije, que se pegue la célula a la lámina, ¿no? Y así obviamente voy a tener allí pegada la burbujita o la gota que he colocado donde tengo células, ¿no? A eso se llama la fijación, ¿ya? El siguiente paso es la permeabilización, ¿correcto? Les decía que algunas veces por inmunofluorescencia yo tengo que encontrar ciertas moléculas, proteínas, antígenos que ya están dentro de la célula, ¿no? Porque hay algunos que se quedan pegados, ¿no? Imaginémonos que se quede pegado este antígeno a la membrana celular. Entonces, es más fácil allí. Pero hay otros, ¿no? Imaginemos que sea el coronavirus, que ya ingresó y yo tengo que identificarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que romper la célula, ¿correcto? Entonces, la permeabilización es producir o abrir poros en mi célula, ¿no? Para que puedan ingresar todos los componentes de detección dentro de ella. ¿Quiénes son ellos? Los anticuerpos, por ejemplo. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a perforar esto? El Tritón 100, ¿no? El Tritón 100 o el NP40. Cualquiera de esos 2 reactivos producen la formación de estos poros que me permite que los anticuerpos ingresen y puedan hacer la detección mucho más eficiente. ¿Listo? El siguiente paso es el bloqueo, ¿no? Ya les había explicado que yo debo de impedir, como dice aquí, interacciones inespecíficas. ¿De quiénes? De los anticuerpos contra cualquier material biológico
que no sea el específico. ¿Listo? Las organelas, algún otro anticuerpo que tenga yo por ahí en mi célula, qué sé yo. ¿Listo? Entonces tengo que bloquear, ¿sí? Y este agente bloqueante simplemente es el BSA, ¿sí? La albúmina bovina sérica, BSA, ¿sí? Es el agente que nos sirve para bloquear, es el que más se usa en el laboratorio, ¿no? Ya estos ya son, la gelatina de pescado ya es un componente mucho más caro, un poco más complejo, así es que mejor es la albúmina bovina sérica, ¿listo? Bien, ok. Y de allí viene, obviamente, la inmunodetección, ¿sí? Poder, una vez que ya está, ha sido permeabilizada la célula, entonces ya puedo colocar todos los anticuerpos, primer anticuerpo, segundo anticuerpo, marcado con el fluoróforo, y poder hacer la detección si es que tengo el antígeno allí, ¿no? Entonces simplemente la inmunodetección es añadir los anticuerpos que voy a emplear para detectar o reconocer al antígeno. ¿Listo? Bien, recordemos, inmunofluorescencia solo detecta antígenos. ¿Listo? Antígenos, que los fijamos en un soporte o en una lámina. Recuerden, ¿sí? Finalmente son los que se van a fijar, los antígenos son los que se van a fijar a la célula, a la lámina. ¿Correcto? Entonces ahí está una inmunofluorescencia directa e indirecta, su estructura, ¿no? La directa tiene su antígeno, ¿sí? Tiene el primer anticuerpo y tiene el fluoróforo que viene con el primer anticuerpo. ¿Listo? La indirecta tiene el antígeno, ahí está su epítope, ¿no? Un lugar característico para que lo reconozca el primer anticuerpo, que es específico, y luego el segundo anticuerpo, que presenta su fluoróforo, ¿no? Es muy parecido a una técnica de ELISA. ¿Listo? Muy parecido a la técnica de ELISA. Bien, aquí explicar un poquito de qué es lo que hacen, por ejemplo, en el INS. ¿Listo? En el Instituto Nacional de Salud, o INS, ¿sí? Han creado muchas pruebas para trabajar la detección de COVID-19. ¿Listo? Sabemos que la molecular es la técnica madre para diagnosticar COVID-19, pero también se han valido de otras técnicas, como la ELISA, la inmunofluorescencia, el Western blot, ¿correcto? Entonces, ellos han validado una técnica, la que hace o que detecta, ¿sí?, el antígeno, en este caso el COVID-19, mediante inmunofluorescencia. ¿Listo? Inmunofluorescencia indirecta, ahí está, ¿sí? Es la inmunofluorescencia indirecta, ¿correcto? Para manipular células respiratorias, yo necesito un laboratorio de contención 3 o de nivel de bioseguridad tipo 3. ¿Listo? No podemos trabajar en el laboratorio así por así, a menos que estemos en el laboratorio donde yo trabajo, ¿no?, que ya es un laboratorio tipo 3, ¿no? Si trabajáramos en los laboratorios normales, estarían los virus pues volando por todo lado y nosotros estaríamos absorbiendo los virus como no tienen idea, ¿no? Entonces habría un contagio bastante elevado. Entonces necesitamos un laboratorio de nivel de bioseguridad tipo 3, ¿correcto? Bien. ¿Qué han hecho ellos en el INS? Ellos han trabajado o han infectado células normales, ¿sí? Han infectado una línea celular llamada Vero81, ¿sí? Ese es el nombre de la línea celular, Vero81, ¿sí? A estas células se les ha colocado, ¿sí?, un volumen X, ¿de qué? De una muestra de un paciente positivo para COVID-19, ¿sí? A ese paciente le han hecho un aspirado bronquial, ¿correcto? Lo han colocado en un tubo, ¿sí? Y un volumen pequeño de eso se los han dado a ellos para que lo puedan, para que pueda servir de contaminante a esas células Vero81, ¿no? Entonces, aquí está el medio de cultivo, ¿correcto? Se colocan las células Vero81 y luego se añade un volumen de ese aspirado bronquial del paciente
COVID-19 positivo. Entonces, esos virus que hay en esas células van a infectar a estas células que están sanas, son las Ver81, y las va a convertir en células Ver81, que son estas, son las células Ver81 infectadas con COVID-19. ¿Listo? Obviamente este es un análisis in vitro. ¿Listo? In vitro. No puedo hacer in vivo si no hice el in vitro antes. Profe, in vivo, ¿con quién lo puedo hacer? Solamente con animales, con ratitas. ¿Listo? No puedes trabajar con humanos, obviamente. ¿Sí? Entonces, han infectado las células y luego han hecho los lavados correspondientes con PBS. Y miren, estas son las láminas donde se hace la fijación. ¿Listo? Donde se hace la fijación. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, es una lámina que tiene varios pocitos allí. ¿Listo? Y cada pocito tiene una profundidad determinada que hace que no se mueva la solución cuando yo lo añado. ¿Listo? Entonces se coloca aquí la muestra, ¿sí? Y miren, se fija, aquí está, ¿ven? Fija con acetona por 20 minutos a menos 20 grados, la acetona fría, ¿no? Ahí está el recipiente, aquí está la acetona, ¿sí? Y eso azul son las láminas, ¿no? Secar y conservar a menos 80 para luego empezar el proceso de permeabilización, el proceso de bloqueo e ir añadiendo los anticuerpos. ¿Listo? Una vez que yo añado anticuerpos, solamente tengo mis células que están en estado basal. ¿Listo? Y que cuando yo le añado luz, por ejemplo, ultravioleta, ¿sí? A estas células que están marcadas con el fluoróforo, las excito, ¿no? Excito al fluoróforo y ese fluoróforo va a absorber la luz que yo le he irradiado, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Va a emitir una fluorescencia, va a haber una emisión, ¿sí? Acuérdense, absorción y emisión de fluorescencia, ¿correcto? Si yo lo he marcado con fluoresceína, pues debe haber una emisión de fluorescencia de color verde, ¿no? Y esa sería, ¿correcto? Y luego cuando pasa esa excitación y esa emisión, pues se vuelve a convertir en, bueno, ya no hay una fluorescencia pues adecuada, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo yo detecto, ¿listo? Un resultado positivo. Bien, aquí ustedes pueden ver un resultado de inmunofluorescencia, ¿sí? Obviamente es inmunofluorescencia para COVID-19, ¿no? Es del trabajo que les he estado indicando. En verde, ¿sí? En verde están las células COVID-19. ¿Listo? Obviamente se ha utilizado la fluoresceína para marcar a esas células infectadas. Y las que están en rojo, ¿sí? Se ha utilizado la rodamina, por ejemplo. Y esa rodamina florece cuando encuentra células normales. ¿Listo? Y la fluoresceína cuando hay una reacción encontrando antígenos COVID-19, ¿no? Entonces, es así como yo puedo diferenciar células normales de células infectadas, ¿no? Y aquí está mi control negativo, que son células que no tienen COVID-19 y marcadas con rodamina, y ven aquí la diferencia, ¿no? Entonces, es así la forma de cómo poder detectar cualquier virus respiratorio, en este caso, COVID-19. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe. Dime. De lo que nos acaba de decir de la rodomina, ¿cómo es de que también vemos fluorescencia si se supone de que no se ha unido el anticuerpo con el antígeno? Ok, buena pregunta. Buena pregunta. Ya, veamos aquí. Cuando yo he colocado células de un paciente, ¿sí? Células de un paciente, ¿listo? Con síntomas de COVID, por ejemplo, yo estoy colocando o fijando células sanas y células infectadas. ¿Listo? Tengo esos dos tipos de células en un paciente infectado. ¿Listo?
Entonces, los anticuerpos que yo uso, ¿sí? Van a ser de diferentes tipos. Por ejemplo, para las células sanas, no infectadas, ¿sí? Son anticuerpos especiales que detectan un receptor de la célula normal. ¿Listo? Entonces está creado para detectar ese receptor. ¿Listo? ¿Correcto? Y el fluoróforo, por ejemplo. ¿Sí? Para las células infectadas, yo voy a diseñar un anticuerpo, ¿sí? Voy a diseñar un anticuerpo que detecte a la proteína S. ¿Listo? Entonces, ese solo se va a dedicar a detectar la proteína spike del virus. ¿Listo? Este señor de aquí no se va a unir a ningún receptor de la célula, sino que como esta célula está permeabilizada, ¿sí? Está rota, ¿correcto? Va a ingresar y va a buscar al virus, ¿correcto? Y así es que va a florecer, ¿correcto? Bien, en cambio este otro anticuerpo está hecho solamente para reconocer algo especial de una célula, ¿listo? En cambio el otro solo reconoce al antígeno, que sería el virus, ¿sí? Esa es la forma en cómo actúan y por eso se ve de esos dos colores, ¿no? Células normales, células infectadas, ¿sí? O simplemente COVID-19, ¿no? Bien, el trabajo que van a hacer ustedes en grupo es el siguiente. Van a buscar 2 papers en inglés de los últimos 5 años en donde trabajen con la técnica de inmunofluorescencia. Puede ser la inmunofluorescencia directa o la inmunofluorescencia indirecta. ¿Listo? Y me van a explicar en un Word, ¿sí? El resumen o el abstract, ¿correcto? Esto es 1. 2, van a ustedes indicar qué inmunofluorescencia es y para qué ha servido. ¿Listo? ¿Para qué ha servido? 3, van a colocar 5 diferencias entre los 2 papers, específicamente a nivel de las técnicas. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer ahora. ¿Ya? Nada más. Bien. Entonces, 10 para las 3, 10 o 5 para las 3 mejor, ¿sí? 14:55 me voy a conectar para darles las indicaciones y hacer que suban ustedes el trabajo. ¿Alguna pregunta, por favor? Helber y Jacqueline creo que quieren preguntar algo. Sí, Sí, doctor. doctor. Primero, ya que. Jacqueline, dígame. Ya. Doctor, acerca del resumen, o sea, ¿es el resumen del paper o Sí. nosotros hacemos como una síntesis de ambos? No, es por cada paper un resumen. O sea, lo tienen ustedes, es el abstract. Ajá, ¿Listo? el que Lo tienen. viene en el paper. Ajá, sí. Ah, ya, doctor. Ya. Gracias. Más que todo va a ser estos 2 puntos. El 2 y el 3 es lo que van a tener que trabajar, nada más. Helber. Quería hacer una pregunta. En las últimas diapositivas dijo lavado por PBS. No entendí esa parte. O sea, ¿qué significa PBS? Allá, Es, el PBS se llama buffer fosfato salino. Es una solución salina pH 7.4, ¿no? Es como el agua destilada, pero es una solución salina con la que yo puedo lavar las células, ¿no? Ese es el PBS. doctor, Sí. el PBS cumple la misma función que cumplía en ELISA, se me ha ido el nombre ahorita, pero para eliminar desechos, ¿no es cierto? O cosas El buffer de sobrantes. lavado, no.
Este me ayuda a lavar las células antes de fijarlas, ¿no? Antes de fijar a la lámina, el PBS me ayuda a lavar las células. Cuando yo hago la inmunofluorescencia, ¿sí? Luego de añadir el primer anticuerpo o el segundo anticuerpo, hay un buffer de lavado especial que se utiliza en ese momento, ¿no? En el momento de la inmunodetección. Este PBS se utiliza en el momento de la fijación, ¿sí? Son dos buffers de lavados distintos. Uno en la fijación, otro en la inmunodetección, ¿sí? Ok, Sara, dígame. Doctor, una pregunta con respecto al trabajo. Cuando dice 5 diferencias entre los dos papers, ¿son 5 diferencias entre las técnicas de inmunofluorescencia que se han utilizado? A nivel de las técnicas. Ay, ay, De ay. repente ustedes han elegido uno que hace inmunofluorescencia directa y el otro inmunofluorescencia indirecta. Entonces indicarán allí qué diferencias hay. O si han elegido ambas inmunofluorescencias indirectas, busquen allí de repente algo diferente entre ambas técnicas, por más que sean iguales. En la parte de, por ejemplo, materiales y métodos, ahí. Exacto, perfecto, en metodología, ¿no? Así es. Ya. Listo. Doctor, como le dijo a mi compañera Jacqueline, en la parte de resumen, ¿ponemos el abstract de los artículos? Sí, uno es el abstract o simplemente si quieren resumir ese resumen, háganlo, ¿no? No hay problema, pero pueden sacarlo del abstract, ¿no? Allí se van para ver eso del abstract, del resumen, perdón. Gracias, doctor. Ok, listo chicos, entonces voy a la reunión de la facultad y regreso, ¿sí? Listo, gracias, nos vemos en un ratito.
Chicos, ¿alguna duda que tengan? Dudas, preguntas, por favor. En 13 minutos, recuerden, para dar las últimas indicaciones. ¿Ya? Faltan 13 minutos. Doctor, disculpe, ¿ya habilitó el link para subir la tarea? Todavía no. Lo voy a hacer ahorita. ¿Ya? Ya, gracias, doctor.
Chicos, bien, ya para terminar la práctica, voy a mostrar el contenido, o habilitar para que puedan ustedes subir su trabajo. Ya lo pueden observar. Tienen plazo hasta las 6 de la tarde los que deseen mejorarlo. Si es que les ha faltado algo o quieren mejorar algo por allí, tienen una hora más, tienen 3 horas más para poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Ya, entonces a las 6 de la tarde recién lo pueden cargar. ¿Ya? Así que si desean mejorarlo, es momento de hacerlo. ¿Listo? Bien, la siguiente semana, por favor, ahora voy a colgar, entre hoy y mañana, hoy día en la noche, voy a colgar los papers de trabajo que son para la siguiente semana y para las que quedan. ¿Listo? Entonces, aquí en el Blackboard también voy a colocar, sería práctica 10, 11 y 12, ¿no? Voy a colocar práctica 10, taller, número tantos, de acuerdo a la sincronización de los talleres que hemos tenido. ¿Listo? Entonces, por favor, tienen que venir leyendo el paper que yo les voy a enviar. ¿Listo? El paper que voy a enviar tienen que venir leyéndolo para que el día miércoles, por ejemplo, ustedes solamente se dediquen a hacer sus trabajos, que van a ser una parte grupal y otra parte de forma individual, ¿sí? Y también cuando yo explique un poco el paper, pues ustedes sepan de qué estoy hablando. ¿Listo? Entonces, no voy a dar tiempo para que puedan leerlo durante la práctica. ¿Listo? Así que por favor tienen que venir ya leyendo al menos el paper que toca en esa semana. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta, por favor? Ya, entonces quedamos en eso. ¿Listo? Bueno, entonces hemos acabado nuestra práctica. Nos vemos el siguiente miércoles, por favor. ¿Ya? Listo, cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.